Hoy, en definitivamente, ¿qué significa votar? ¿Elegir? ¿Qué significa escoger a un líder para que administre y encamine el país? ¿Cuál es el mapa político de Colombia hoy? Todavía estamos atentos del futuro de nuestra nación en tema de paz, educación, empleo, entre otros aspectos para las próximas elecciones, o mejor, la segunda vuelta que será en unos días. ¿Qué pasó el domingo anterior en la primera vuelta? ¿Quién se benefició? ¿Cuáles son los resultados? ¿En qué situación estamos los colombianos? ¿Qué pasa con el abstencionismo del 60%? Todo ello y algo más para este contexto, repito, del mapa político en Colombia, con el doctor Libardo Orejuela Díaz, rector de la Universidad Libre Seccional Santiago de Cali y politólogo. Él es nuestro invitado hoy en definitivamente el mapa político del país. Definitivamente con Jairo Aristizábal. Definitivamente. A todas, a todos, un saludo lleno de amor, porque el amor es fuerza, el amor es poder, el amor es el poder de los poderes. Con amor todo tiene sentido. Ama hasta convertirte en lo amado. Es más, hasta convertirte en el propio amor. El amor es el camino a la felicidad. Como lo decíamos en la introducción, vamos a hablar del mapa político de Colombia. Nadie mejor que el doctor Libardo Orejuela Díaz, rector de la Universidad Libre Seccional Cali, politólogo, un hombre de experiencia, coherente con su pensamiento desde hace muchísimos años. No ha cambiado, es el mismo pensamiento. Para que nos ayude, doctor Libardo, a discernir un poco de este mapa político de Colombia, de esta confusión que hay sobre las votaciones en la primera vuelta. Bienvenido, ¿y usted cómo ve eso? Gracias, Jairo. El asunto es complicado, es difícil, pero no es imposible resolverlo. Hay que partir de un principio, Jairo. El comportamiento electoral de los colombianos es atípico. Si usted compara la votación congresional con la votación de la primera vuelta, podrá refrendar la atipicidad del comportamiento de los colombianos. Si usted suma todos los votos congresionales de la llamada Unidad Nacional, compuesta por 3 agrupaciones hoy, el Partido Liberal, Cambio Radical y el Partido de la U pasan de 5 millones de votos, lejos. Si usted suma el llamado Centro Democrático del expresidente Uribe y el Partido Conservador en bloque, sin contar la división interna que se produce en las últimas semanas y se refrendó en el comunicado del día de ayer, suman 3 millones, más o menos 224.000 votos. Si usted suma la Alianza Verde y el Polo Democrático, se acercan a 900.000 votos. Y quedan, por un lado, aislados en el sufragio congresional, el MIRA con 400 y pico de mil de votos y la Alianza Social Independiente con cerca de 50.000 sufragios. Si usted pone el escenario en la primera vuelta, no entendería. No entendería cómo el segundo bloque en sufragios es la primera votación en la primera vuelta. Y el primer bloque en sufragios, que es la Unidad Nacional, es la segunda votación en la primera vuelta. ¿Y cómo acrecienta un poco la Alianza Verde, pero se dispara ante todo el Polo Democrático Alternativo? Esto obliga a una serie de disquisiciones para esclarecer el laberinto. La primera, el manejo de las campañas. Afortunada en publicidad 2 campañas. La campaña de Zuluaga y la campaña de la doctora Clara López. Sosa por doquier. Hasta 2 semanas antes de la primera vuelta, la campaña de Enrique Peñalosa, que presentó una especie de videoclips en televisión, incluso en blanco y negro, que simbólicamente ponen al elector en la mirada hacia el pasado, lo detienen en el presente y le ignoran el futuro. Y hay 2 estadios en la publicidad de Marta Lucía Ramírez. La primera, resignada, derrotada y pasiva, y la segunda, aguerrida, airosa, yo diría explicativa.
Y la campaña de Clara López me pareció la más inteligente de las campañas, porque se montó sobre dos columnas. Es la primera vez que la llamada izquierda militante de Colombia se preocupa tanto por el contenido del discurso como por la forma. Es la primera vez que entienden que hay una cosa que se llama estética electoral, una producción de imágenes que simbólicamente va ligada al discurso y a veces es más prevalente que el discurso. Pero en segundo lugar, Clara López fue la vencedora de 2 debates televisivos que se hicieron. Y uno se preguntaría, ¿qué hubiera ocurrido si los debates televisivos no hubieran sido 2, sino que hubieran sido 5? Hubiera ocurrido un fenómeno inesperado en Colombia, la entrada en la segunda vuelta de Clara López. ¿Hubiese capturado más votos de opinión? Yo creo que sí. Es que la votación de opinión la captura particularmente ella. Claro. Es que el pueblo pasa de menos de medio millón de votos en la elección congresional a cerca de 2 millones de votos. Esa especie de triplicación del guarismo electoral solamente se explicó por su tranquilidad en la explicación, por la profundidad en los temas, es decir, sacó todo su andamiaje conceptual. Ahí vimos la Clara López que pasó por Harvard en los Estados Unidos, que pasó por altísimas escuelas de educación superior, que vivió casi que en palacio, sacó la casta de la familia del expresidente Alfonso López Michelsen y tuvo la habilidad de entender que el ejercicio electoral es una expresión, es la punta del iceberg del ejercicio político, pero no agota el ejercicio político. Uno cuando está en campaña electoral tiene que aprender a hacer una cosa en la que se equivocaron para mí tanto Zuluaga como Santos, independientemente de que hayan entrado los dos a la segunda vuelta, pero los guarismos electorales no les han sido muy favorables. ¿En qué se equivocaron? No aprendieron a matizar. En política hay que aprender a matizar. Doctor Ribardo, gracias por esa explicación, queda muy claro para el mapa político, pero hemos llegado también a usted para que por favor nos explique si estamos en 2 bandos irreconciliables. Vamos a hablar del tema de la paz enseguida. Definitivamente, alma social. No, 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 no a la guerra, no, no, más violencia, no. Definitivamente, es mejor la paz que la guerra. Definitivamente la paz es el sueño de los colombianos, un poco esquiva. Pero la paz, como lo dijo el gran sabio Lao Tse en la China, en realidad nace en tu propio corazón. Si hay paz en el corazón de cada colombiano y paz en cada familia, habrá paz en la patria. Entonces, dejemos que el gobierno haga su cometido, pero cada uno de nosotros pregúntese, ¿hay paz en mi mirada, en mis palabras, en mis acciones? Si tú te conviertes en un sembrador de paz, Colombia soñará no con una paz lejana, sino con una paz real para ti y para todos nosotros, definitivamente. No, 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 no a la guerra, no, no, más violencia, no. Definitivamente, definitivamente. No, 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 no a la guerra, no, no, más violencia, no. Definitivamente, es mejor la paz que la guerra. Definitivamente la paz son oportunidades para nuestro Valle del Cauca, apuestas para nuestra región. La paz es el reencuentro con nuestro Pacífico, con una educación para todos, con las oportunidades. La paz es progreso, prosperidad, definitivamente. No, 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 no a la guerra, no, no, más violencia, no. Definitivamente. Doctor Ribardo Orejuela, queremos que usted dé una orientación, es decir, dé el mensaje a los televidentes. De pronto le estamos hablando a una cantidad de gente que no participó y lo claro es que estamos los colombianos en uno de los puntos de manera antagónica. Dijéramos que hay una vía en la que pensamos que se debe aprovechar el proceso de paz que continúa y hay otros en que no quieren la forma en que se ha llevado a cabo el proceso de paz, o mejor dicho, lo suspenderían, creo yo que por la guerra. Esa es la posición, ¿cierto?
Sí, me parece que en eso se apresuró mucho el doctor Zuluaga. El doctor Zuluaga fue afortunado. A las 2 horas de acababa la jornada electoral, hizo un pronunciamiento mucho más complejo, mucho más certero que el que hizo el presidente candidato. Pero a las 24 horas después, el doctor Zuluaga parece haber borrado con el codo lo que escribió con la mano. Y de manera apresurada, no sé quién se lo recomendó, habló de suspender provisionalmente la mesa de La Habana. Con una característica, su fórmula vicepresidencial es el doctor Carlos Holmes Trujillo García, por quien tengo un aprecio personal. Yo estuve con él lo debe recordar, hace pocas semanas un foro en la ICESI sobre el tema de la paz y de la guerra. Y el doctor Holmes, ustedes recuerdan, fue alto comisionado para la paz, si no mal no recuerdo, del gobierno de Ernesto Samper. Entonces aquí hay una especie de incongruencias. Sí. Tanto como la fórmula vicepresidencial de Marta Lucía Ramírez fue Camilo Gómez, el alto comisionado para la paz del gobierno Pastrana, el hombre que dirigió las conversaciones de ese proceso fallido y el más criticado en Colombia de San Vicente del Caguán. Son las paradojas de nuestra historia. Entonces no sé quién le recomendó a Zuluaga esa expresión apresurada de decir suspendo provisionalmente la mesa de La Habana. Eso produce simbólicamente un impacto. Y los seres humanos somos ante todos animales simbólicos. Y el impacto lo aprovecha inteligentemente la candidatura Santos para decir la frontera grande entre esa candidatura y la nuestra es el tema de la paz. Y los colombianos tenemos entonces que estar obligados a una gran pregunta. Y la pregunta viene por doquier. O aprovechamos esta coyuntura, porque nunca hemos estado tan cerca del fin de la guerra, ni en San Vicente del Caguán, ni en La Uribe, ni en Carabobo Norte, ni en Tlaxcala. O nos sometemos a 50 años más de guerra, que tendría un mensaje para mí pérfido, terrible, horripilante. Y es que si proseguimos la guerra, me parece que se corre el riesgo de que la guerra pueda ir cambiando de escenario fundamental y se puede ir desplazando los cascos urbanos. Y entonces no quiero saber cómo la sociedad colombiana, martirizada por la barbarie y por la perversidad, va a recordar o va a evocar, desgraciadamente, los sucesos cuando Pablo Escobar Gaviria, que lo que hizo Pablo fue meter la guerra a las ciudades, con esa figura terrible que se llamó el narcoterrorismo. Es decir, los dos escenarios están allí. Por supuesto, el proceso de fin de la guerra no es fácil. Y aquí le toca al candidato presidente ser más explicativo. Pedirle a los asesores que le sean de mejor ayuda. Incluso acudir mucho, creo yo, hay un hombre de gran experiencia ahí que es el doctor Horacio Serpa. Y entender y definir y precisar, Jairo, que lo que está negociándose en La Habana ni siquiera es la paz de Colombia. En La Habana se está negociando el fin de la guerra, el fin de la guerra. Lo que viene en el posconflicto o posguerra es la construcción de la paz. Y la paz solamente puede edificarse a través de un gobierno de unidad nacional. Es decir, no puede ser un gobierno polarizado, fundamentalista, dogmático y autoritario. Un gobierno de una gran coalición de fuerzas, que es lo que creo yo se va a establecer ahora de cara a la segunda vuelta. Una gran coalición de fuerzas que puedan impulsar reformas que el país requiere. El país no puede pretender que va a transitar a la paz si no tiene una reforma agraria. El paro agrario que tanto afectó al gobierno Santos es una indicación de ese fenómeno. El país no puede creer que va a construir la paz si no resuelve el problema de la red hospitalaria, asaltada y fragilizada, después de la ley 100. Permítame, doctor, perdón, es sobre el primer punto, pero entendemos todos los colombianos, doctor Ribardo, que precisamente el tema agrario fue el primer punto, y el primer punto ya está chuleado en La Habana. Sí, está chuleado, hay un acuerdo en el primer punto para el fin de la guerra, pero eso implica una implementación, y la implementación significa responder algunas preguntas. ¿Cuál es el tipo de reforma agraria? ¿Es una reforma agraria que se limite a la redistribución de la tierra, a la titulación de baldíos, a la democratización del sistema de crédito,
al acercamiento de las unidades de producción a las unidades de mercado, a la matización de los TLC, a la protección de la economía primaria, que es la economía agraria, a no sacrificar en aras de la minería, de la locomotora de la minería, el gran cultivo en los campos de Colombia. Bueno, son ese tipo de cosas. ¿Qué se le va a ofrecer en la reforma agraria en términos de educación a los campesinos? ¿Qué se le va a ofrecer en términos de salud a los campesinos? Eso se llama una reforma agraria integral. Mire, eso no es nuevo, Jairo, tal como la concibió hace muchos años el profesor Antonio García. Estamos conversando con el doctor Ribardo Orejuela a propósito de la primera vuelta en las elecciones presidenciales y aportando, como lo que debe hacer un medio de comunicación, un hombre de tanta experiencia, de una coherencia política y un hombre que es el rector de la Universidad Libre. Definitivamente, alma social. Definitivamente. No, 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 no a la guerra, no, no, más violencia, no. Definitivamente es mejor la paz que la guerra. Definitivamente la paz es lo que ya sucede en la región. Indígenas, afrodescendientes, campesinos y empresarios se encuentran para construir región desde distintos intereses, visiones del mundo, identidades y culturas. Definitivamente esa es la paz. No, 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 no a la guerra, no, no, más violencia, no. Definitivamente. Definitivamente. No, 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 no a la guerra, no, no, más violencia, no. Definitivamente es mejor la paz que la guerra. Definitivamente, para mí la paz es tener una base sólida y concreta, en donde yo tenga posibilidades de trabajo, de educación, de vivienda. No podemos hablar de paz cuando tenemos tantas desigualdades en nuestra etnia. No podemos hablar de paz cuando tenemos mucho racismo, muchas cosas que no están definitivamente claras para la población. Definitivamente. No, 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 no a la guerra, no, no, más violencia, no. Definitivamente. Doctor Ribardo, ha tocado usted temas supremamente importantes, sobre todo para aquella población que es la que sufre o ha sufrido en carne propia el conflicto. Más de 15, 18 millones de colombianos, allá donde hay la zona caliente y donde todos los días se pierde la esperanza, precisamente. Pero con natural a eso también ha tocado usted el tema de la reforma agraria, el tema de salud y el tema de educación. Yo quisiera que con su dialéctica, por favor, le explicara a los televidentes cuál es esa Colombia que debemos manejar después del posconflicto, en esos tres temas fundamentales. Mire, Jairo, voy a retomar el hilo conductor con una persona académica que le mencioné en la pasada pregunta, el maestro Antonio García. Él escribió un libro maravilloso sobre la democracia, donde distingue la democracia formal de la democracia real. Él fue asesor de algunos gobiernos de América Latina en reformas. Creo recordar, si mal no me equivoco, el peruano y el mexicano de la época. El maestro Antonio García, con una dialéctica sencilla, casi que simplona, sin la frialdad complicada y laberíntica de algunos académicos, en ese texto plantea cómo hay que pasar de las libertades formales a las libertades reales. Las libertades formales, que en este país relativamente se mantienen, son la libertad de reunión, de opinión, de participación política, bueno, muy limitada, ¿no? Y agremiarse. La gente sabe aquí lo que significa y lo que cuesta ser senador de la República. De modo que eso tiene también sus restricciones. Pero digamos que son las libertades formales. Libertades formales conquistadas fundamentalmente en la cultura de Occidente con la Revolución Madre o Francesa de 1789. Pero hay que pasar entonces a las libertades reales. Las libertades reales es cuando el reino de la necesidad
es reemplazado por el reino de la libertad. Y significan los llamados derechos económicos, sociales y culturales, que tienen que ver con la salud, con la educación, con el empleo, con la vivienda, con la cultura. Es decir, que tiene que ver con que no hay necesidad de que una persona grite en Ciudad Bolívar, o en Agua Blanca, o en la Comuna 13 de Medellín que tiene hambre. No hay necesidad porque esa persona tiene satisfecho, digámoslo así, sus requerimientos metabólicos. Y no hay necesidad de que una persona haga una cola inhumana para que lo atiendan. Exacto. Salud. Entonces, le voy a contar historias como estas. Hace un par de diciembres, 2, 3 diciembres, yo que he procurado que mi pequeño poema de 15 años, mi hija, sea solidaria, la invité a que regalase unos muñecos o muñecas que ella tenía, que para mí le sobraban, a algunos niños pobres. Y cometí la torpeza de montarle en el carro y lo llené de juguetes. Y salimos ese diciembre, creo que el 23 de diciembre, salimos tipo 8 de la noche y no encontramos un solo niño basuriego en la ciudad. No lo encontramos. Lo conté al otro día y una persona experta en asuntos de la vida me trató casi de idiota, de imbécil. Y yo le acepté la acusación de la imbecilidad. Y me dijo, esos niños no se buscan a las 8 de la noche. Esos niños se buscan después de las 12 de la noche. No lo pude creer. Ya hice la experiencia, pero lo hice solo, por no arriesgar, por supuesto, la seguridad de mi hija. Y me sorprendí ver casi a la 1 de la mañana cómo ciudades como Cali son recorridas por matrimonios absolutamente marginados, con niños de 7 y 8 años, que van recabando en las basuras de la ciudad con lo que se puede comer para el otro día. Yo viví la experiencia hace algún tiempo en Charco Azul, un barrio popular y muy deprimido de Agua Blanca, donde el tetero de los niños era agua con azúcar. Yo le pregunto, ¿qué le vamos a decir a esa Colombia miserable que está frente a nosotros aquí en la Universidad Libre, el penthouse de los pobres, si lo hay otros barrios? ¿Qué le vamos a decir para construir la paz? Eso no es a punta de discursos, ni siquiera de los acuerdos que son necesarios. Se requiere entonces garantizar, óigase bien, el soporte alimentario de los pobres de Colombia. Eso para mí es la conquista que yo más valido de lo que llaman en la capital el programa de Bogotá Humana. Lo demás lo podemos discutir, pero eso me parece una conquista que no se puede retroceder. ¿Qué le vamos a decir a las familias perimetrales, al cinturón más miserable de esta Colombia, que ve sus niños y los ancianos muertos en las puertas de los hospitales? ¿Qué le vamos a decir? ¿Le vamos a decir que pasemos de la guerra a la paz olímpicamente? No, les tenemos que asegurar no solamente, es decir, ante todo un trato digno en los hospitales y en las clínicas. Yo he vivido la experiencia. Usted ponga un paciente que tiene tarjeta oro entrando a cualquier IPS y ponga un paciente que viene únicamente con la elemental tarjeta de la EPS. A ver cuánto se demora la atención del primero, que es rápida, acelerada, productiva, y cuánto se demora la atención del segundo. Ahí también tiene que haber una reforma fundamental que le ponga a los pobres de Colombia la salud, no solamente en términos de atención médica, sino también de medicamentos y de recuperación alimentaria para poder reconfigurar una buena salud. ¿Qué le vamos a decir a las familias pobres en términos de educación? Yo estuve en el proceso de fin de la guerra con un movimiento armado que fue el Jaime Bate Mancayón. Yo estuve 6 o 7 meses siendo asesor externo de la oficina de la Alta Comisión de Paz de la Presidencia de la República. Eso fue, el epicentro fue más o menos Miranda, en el departamento del Cauca. Y oiga lo que le voy a decir, Jairo, y permítame que lo complete así. Fuimos a la vereda Caraqueño, allá hay un colegio de bachillerato. El laboratorio de química solamente tenía el título, no tenía una sola probeta. El laboratorio de física solamente tenía el título. Pero esos chicos, de manera injusta, van a las mismas pruebas de estado de los muchachos que salen de los colegios bilingües y populares de las ciudades de Bogotá, Cali, Barranquilla, Bucaramanga y Medellín. Eso es injusto. Usted no puede medir con el mismo rasero a personas que están en desigualdad de condiciones. Entonces, ¿qué le vamos a decir a los pobres cuando estamos privatizando la educación pública? Es en esos términos que me parece a mí, creo yo, la candidatura del presidente candidato
va a tener que establecer, si quiere recuperarse de la primera vuelta a la segunda vuelta, un compromiso con sectores sociales y políticos que están trabajando en esa dirección. El doctor Libardo Orejuela Díaz en Definitivamente. Definitivamente. No, 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 no a la guerra, no, no, más violencia, no. Definitivamente es mejor la paz que la guerra. Definitivamente, como decía un graffiti, no solo de paz vive el hambre. La paz comienza cuando los 44 millones de colombianos que somos comamos y durmamos bien. Definitivamente. No, 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 no a la guerra, no, no, más violencia, no. Definitivamente. Definitivamente. No, 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 no a la guerra, no, no, más violencia, no. Definitivamente es mejor la paz que la guerra. Definitivamente la paz es un anhelo de todos los colombianos, es la búsqueda de un país que ha sufrido mucho producto de la violencia y de la exclusión. Por esa razón la paz es construcción participativa, es encuentro en la libertad, es generación de democracia. Definitivamente la paz es una opción de todos. No, 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 no a la guerra, no, no, más violencia, no. Definitivamente. Doctor Libardo, esperamos hacer un ejercicio que lo estemos realizando, mejor dicho, de conocimiento, de colocar en contexto la situación del presente en la política colombiana. Hay otro aspecto fundamental y es la indiferencia de los colombianos en un 60%, que es el promedio que ha venido pasando en el país al momento de elegir, al momento de votar. ¿Por qué esa indiferencia? ¿Por la politiquería? ¿Por la corrupción? Porque la gente no cree en ningún, entre comillas, líder. ¿Cuál es su opinión, doctor Libardo? A ver, uno pudiera hablar de tres tipos de abstención. Hay una abstención que es consuetudinaria. Son las personas que jamás han votado, que no les interesa ese día absolutamente votar. No lo hacen ni siquiera por protestar. Creen que su voto no vale la pena, nulitan la participación. Hay una segunda abstención que es militante. Fue la que promovió el padre Camilo Torres Restrepo como una protesta contra el sistema. Esa abstención militante, de cierta manera, ha sido siendo reemplazada por el voto en blanco. Y hay una tercera abstención que es la que cuenta en la segunda vuelta, que es la abstención coyuntural. Son las personas que por cualquier razón, ese día de las elecciones no sufragaron, pero que son históricamente votantes. Es esa abstención gruesa la que sacudió el país el domingo. Pero observe lo siguiente, después con el Frente Nacional comenzó el fenómeno de la abstención a dispararse en Colombia. Y hay una similitud que me sorprende. El porcentual de la abstención del domingo es similar a lo ocurrido cuando Carlos Lleras Restrepo, el tercer presidente del Frente Nacional, venció electoralmente al candidato de ANAPO, José Jaramillo Giraldo. Es como si el péndulo de la vida política de este país no se hubiera corrido un ápice. Como si repitiéramos la historia, como diría el viejo pensador alemán, o en forma de tragedia o en forma de comedia. Pero hay cosas muy curiosas. El fortín electoral de Santos estaba en la costa Caribe. Y en la costa Caribe la abstención fue el doble de la media nacional. Quiere decir entonces que el presidente Santos tiene allí un nicho que pueda ir a recoger, pero que tiene que recogerlo, para mí, con dos estrategias, o con tres estrategias. La primera, el presidente tiene que, voy a decirlo con todo respeto, el presidente tiene que articular mejor, tiene que ser más tranquilo en la exposición, es la primera. Segundo, su equipo tiene que comunicar mejor. Y tercero, el presidente tiene que evidenciar más, es decir, explicar más lo que él considera han sido
los puntos acertados de su gobierno y hacer un reconocimiento público. Reconocer los equívocos a veces es ganar mucho política y electoralmente. Los equívocos que ha cometido su administración. Además, porque recuerde que el lema de la campaña, que está un poco apagado, es: lo hicimos bien y lo podemos hacer mejor. Pienso que es eso, pero el presidente aún no ha llegado al techo. Yo lo veo distinto en la campaña de Zuluaga. Yo siento que la campaña de Zuluaga, que ha sido muy polarizada, es una campaña que tocó techo. Porque es que Zuluaga en la primera vuelta hizo una campaña contra el proceso de fin de la guerra. Y la gente que votó en esa campaña, y parte de la gente que votó en la campaña que le va a ser aliada, votó en esa dirección. De modo que el techo está prácticamente cubierto. Lo que puede recuperar para mí es poco. Es decir, si la gente sale a votar, sobre todo en la costa caribe, y si el porcentual del voto en blanco entiende que se movió la contradicción principal, que ya la contradicción principal se mueve entre dos alternativas: o mantenemos la mesa de fin de la guerra, o quitamos la mesa de fin de la guerra. Si eso ocurre, yo no tengo la menor duda que el presidente candidato va a ganar en la segunda vuelta, y que se va a repetir, Jairo, lo que ocurrió cuando Horacio Serpa en la primera vuelta derrotó a Pastrana y luego perdió en la segunda vuelta presidencial. Sí. Pero bueno, ahí ha estado expuesto siempre el tema de las FARC. Esa es la preocupación. Pero antes de irnos nuevamente a ese tema, pues su exposición está muy clara ideológicamente. Su experiencia y su coherencia política. Pero al frente hay televidentes que votaron por Zuluaga y hay gente que se abstuvo de votar. Lo suyo es, por lo que ha expresado con su dialéctica, un deseo de la continuidad de Santos, la reelección de Santos, para que haya fundamentalmente el acuerdo de paz. Pero, ¿cómo decirle a la gente que esa es la opción? ¿Por qué es la opción que debemos tener los colombianos? ¿Por qué es mejor votar por Santos, que ha tenido ya 3 puntos de acuerdo de 5 en La Habana, que no votar por la otra opción que hay? ¿Y cómo cautivar esos abstencionistas que no ven ni lo uno ni lo otro? Mire, yo no quiero pasar, Jairo, de analista político, que es la escena y la almendra que me gusta, a usted sí, a militante político. Entre otras razones, lo del lindo de allí. Entre otras razones, Jairo, porque yo tengo la gran virtud para el análisis de que no milito en partidos políticos. Eso tengo, esa gran virtud. Entonces, como no milito en partidos políticos, me sitúo en el escenario del voto de opinión. Yo procuro jugar siempre con voto de opinión, siempre con voto de opinión. Entonces, a veces me muevo mucho en el péndulo político, porque si es un candidato a la alcaldía, voto por aquel que creo favorezca la mejor vida colectiva de la ciudad. Si es en la gobernación, lo mismo por la región. Y si es en la presidencia, lo que estoy planteando es: hay que votar en términos de país. Y en términos de país hay 3 columnas que son para mí fundamentales: dirimir guerra o paz, o acabamos la guerra o proseguimos en la guerra. Segundo, dirimir un modelo social de desarrollo que está plasmado en la Carta Política del 91, que habla de un Estado social de derecho, que quiere decir pasar de las libertades formales a las libertades reales. Y las libertades reales son educación, vivienda, salud, empleo. Y en tercer lugar, un modelo humano que considere a los ciudadanos como lo que son, ciudadanos. Aquí nadie es más porque tenga doctorados o postdoctorados, nadie es menos porque sea iletrado. Todos somos iguales. Yo soy hijo de la Revolución Francesa, que habló de igualdad, libertad y solidaridad, que todos somos iguales porque tenemos una doble condición: somos ciudadanos y somos humanos. Me parece que es lo tercero. Y hay un adendo que, Jairo, no se puede descuidar, y es que también tenemos que dirimir. Queremos un gobierno, una gestión gubernamental que en política exterior tenga ruido con los vecinos, o queremos un país que le exija a los vecinos no interferir en los asuntos internos, pero que igualmente nosotros seamos respetuosos con los asuntos internos de los vecinos. Una reciprocidad.
Estamos definitivamente conversando con el doctor Libardo Orejuela Díaz, rector de la Universidad Libre de Santiago de Cali, a propósito de elecciones. En la actualidad, y definitivamente aparte de tener alma social, también se traslada a la actualidad, porque es nada más ni nada menos que el futuro de Colombia, lo que viene el 15 de junio. Definitivamente. No, 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 no a la guerra, no, no, más violencia, no. Definitivamente, es mejor la paz que la guerra. Definitivamente la paz es equidad social, es compromiso con el bien común, es reconciliación y perdón, pero sobre todo la paz es empatía, es la capacidad de ponernos en el zapato del otro y sobre todo de tener conciencia de cómo nuestra conducta repercute en su vida, definitivamente. No, 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 no a la guerra, no, no, más violencia, no. Definitivamente. Definitivamente. No, 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 no a la guerra, no, no, más violencia, no. Definitivamente, es mejor la paz que la guerra. Definitivamente, como la guerra es como un tractor que anda sobre un lugar pantanoso y reparte el lodo por todos los costados y vence sobre miles de muertos, esta guerra barbarizada en Colombia hay que pararla para que empecemos la edificación de la paz. No hay que olvidar la bella frase del poeta de barba de mariposa Walt Whitman: el que camina una sola legua sin amor, camina amortajado hacia su propio funeral. La paz, definitivamente. No, 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 no a la guerra, no, no, más violencia, no. Definitivamente. Doctor Libardo, humanizando. Lo breve si bueno, dos veces bueno. Discurso de odio. Estoy leyendo una editorial a partes del periódico El Espectador. Comillas. Este es un Twitter de un estudiante de la Universidad Cooperativa de Colombia en Ibagué, promediando la carrera de Derecho. Tan cara que está la gasolina y desperdiciarla en 32 costeños, tienen huevo. Sí, cierro comillas. A propósito de la muerte, hasta hoy, 33 angelitos en la fundación. Departamento del Magdalena. Doctor Libardo, usted conductor de juventudes, de esa comunidad estudiantil que se levanta en la Universidad Libre, y usted con toda la experiencia, porque usted ha sido docente toda la vida, ¿qué opina de esto? Mire, eso es el resultado de un país, cuya guerra barbarizada produjo cortar cabezas en la costa para jugar con ellas un partido de fútbol. Ese es el resultado de un país en donde un hacker, asesor de una campaña presidencial, tiró otro Twitter que dice: me encanta el olor a la muerte. Ese es el resultado de un país donde se profundiza la guerra. Y ese es el resultado de un país donde los derechos humanos han sido muy vulnerados. Entre otras razones, uno supone que ese estudiante tiene que haber cursado la asignatura en su universidad de derechos humanos. Bueno, eso prueba que estamos tocando casi fondo. Y eso prueba además que lo que tenemos que hacer el domingo es dirimir entre el fin de la guerra y su barbarie o el proseguir la guerra y su barbarie. ¿Cómo hubiera actuado usted como rector? Yo no sé cómo pudiera equilibrar mi razón y mi corazón. Mi razón hasta diría perdón y no olvido, pero mi corazón diría tiene que irse de esta universidad. Doctor Libardo, se vota el 15 de junio por miedo a Uribe
que en este caso sería votar por la opción presidente candidato o por miedo a las FARC? No, pienso que hay que votar en términos de patria, con dolor de patria, por amor a Colombia. Hay que votar por hacer realidad la paz en este país, porque termine la caravana de la muerte en la entrada de los hospitales, y porque los niños y las niñas de los lugares más pobres de la patria tengan derecho a sentarse en el banquete de la educación y en el banquete de la cultura. Hay muchos ciudadanos que piensan que por qué solo este tema en ambas campañas, aunque algunas cosas se esbozaron en los dos debates televisivos, que por qué solo este tema, el tema de la paz, ¿usted lo cataloga como el fundamental? Es un tema rector, porque si este país, en medio de la guerra, aún está produciendo lo que está produciendo y tiene reconocimientos internacionales, usted se imagina la maravilla de Colombia si terminamos la guerra y comenzamos a construir la paz. Así nos tengamos que tragar sapos. Lo que pasa es que si usted recorre los procesos de guerra en el mundo, se dará cuenta que allá hay una tensión entre la justicia y la paz. La justicia cede un poquito y la paz también cede un poquito. La justicia cede un poquito para finalizar el conflicto militar y la paz cede un poquito para que no haya total impunidad. Eso ha ocurrido en todas las guerras del mundo. Desde la Segunda Guerra Mundial, mira, la Segunda Guerra Mundial, los vencedores montaron dos tribunales. El de Nuremberg, y juzgaron 21 jerarcas nazis. Y el del el del Tribunal del Extremo Oriente, y juzgaron la cúpula militar japonesa. Pero no juzgaron al emperador Hirohito. Mire la carga de la impunidad. Y en el de Nuremberg no juzgaron a los vencedores que destruyeron a punta de bomba la ciudad más bella de Alemania, con todos sus 140.000 habitantes, que fue la ciudad de Dresde. Es decir, nadie puede concebir un conflicto o la solución de un conflicto militar en dirección distinta. Es la enseñanza, perdone Jairo, de la guerra más bárbara que conoció el siglo XX después de la Segunda Guerra Mundial, que fue la guerra del Vietnam. Doctor Ribardo Orejuela, rector de la Universidad Libre, siempre es muy grato llegar a donde usted. Ha sido muy amable por todo lo que usted ha expuesto hoy a los televidentes, y nosotros que hacemos temas sociales no nos podemos apartar de una situación presente, dicen que coyuntural. Siempre estamos en esa coyuntura en Colombia de lo que es el futuro y la esperanza de este país, sobre todo llegar a un recinto, a un centro del pensamiento como la Universidad Libre y de formación, y llegar donde está la juventud. Llegar donde está la juventud, porque usted y yo, dijéramos, estamos un poco jugados. La juventud es la que tenemos en ese conglomerado para pensar en lo que viene para ellos. Le pregunto siempre por algo que se cambia abruptamente, por el sentimiento del amor. ¿Qué es para usted? No, mire, el amor lo es todo. El amor lo condensa, para mí, el más grande de los poetas de habla castellana, que fue el poeta Pablo Neruda. ¿Ya? Como diría Neruda, el amor es la palabra escondida en un silencio. Eso es. El amor es fuerza, el amor es poder, el amor es el poder de los poderes. Con amor todo tiene sentido. Ama hasta convertirte en lo amado, es más, hasta convertirte en el propio amor. El amor es el camino a la felicidad.